en Primera de Corintios 2, 9. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 2:9. 2:9. Sí. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta aquí dice que Dios nos iba a mostrar a nosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las cosas que Él nos tiene preparadas para nosotros, ¿no? Y en el versículo 10, ¿no? Porque dice que estas son cosas preparadas para los que aman a Dios. Entonces dice, pero Dios no las reveló. O sea, estaban veladas, pero Él nos las reveló a nosotros, que dice los que lo aman, ¿no? A nosotros. ¿Cómo nos la reveló? Por el Espíritu, porque el Espíritu dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y yo me puse a pensar esto, porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el mismo, ¿no? El Espíritu de Él. Pero dice que las cosas, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esas cosas que Dios nos las reveló a nosotros, que a Él dio porque Él se le ocurrió, porque nos ama de tal manera que se le ocurrió, se le puso en su corazón revelarnos a nosotros, pero por el Espíritu. Pero también dice que la gente común, ¿no? La gente común, la gente del mundo, no lo sabe, no lo entiende y no lo va a recibir. ¿Por qué? Yo me puse a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces sería, no sería justo que unas personas sí lo sepan y las otras no. Si Él hace esto con nosotros, si nos traspasó las enseñanzas de Él, de espíritu a espíritu, eso vino directo del Espíritu de Dios al Espíritu de nosotros. Por eso nosotros la sabemos, porque dice que es no por palabras de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Entonces, el Señor nos traspasó por su Espíritu a nuestro Espíritu y nosotros le entendemos y decimos, sí, amén. Gracias, Dios mío. Entiendo que esto es un plan perfecto para nosotros que vos hiciste, que nos preparaste. ¿No? Por eso dice cosas que ojo no vio y que la gente común no lo entiende, porque es cierto. Vos le preguntás a alguien y te dice, no, esto es cosa de loco. Por eso dice, el hombre natural no la percibe, sino que más bien dice, esto son locuras, esto es una locura. ¿Quién lo va a creer? Un plan divino que Dios hizo para nosotros.
Pero como él lo dijo antes, estas cosas se han de discernir espiritualmente y por el Espíritu. ¿Quién te hace querer a una persona? ¿No te llamó la atención que vos conocés un hermano y sabés que está en un problema y vas y corres a solucionárselo? Buscás a ir a llevarle una medicina, corres a llevarle un colchón si no tiene qué, corres a ir a darle comida si no tiene. ¿De dónde sale ese amor? ¿De dónde? Si es una persona que recién conoces. Es del Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar en realidad tranquilos y gozosos y descansando en el Señor. Porque todo esto que Él nos transmitió, de espíritu a espíritu, o sea, el Espíritu de nosotros lo captó, lo agarró, porque está pendiente, discerniendo las cosas que el Señor quiere para nosotros. Por eso dice que lo enseña de espíritu a espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que lo entendemos. Y el hombre natural no lo entiende. Porque cuántas veces le explicamos nosotros las cosas y la persona dice, yo no entiendo esto, ¿cómo es esto? Y nosotros lo vemos tan sencillo, porque se metió acá adentro, porque Dios lo hizo, lo traspasó a mi espíritu, se hizo rema, ¿y quién me quita a mí esta verdad? Me tenés que estar matando, que yo la voy a seguir defendiendo, porque Él me la enseñó. Por eso, ¿cómo? Por medio de las cosas hechas que te dejó mostrando el espíritu. Claro, pero por eso para ellos no la pueden entender, pero nosotros sí, porque el espiritual dice que juzga todas las cosas en el espíritu. Y claro. El espíritu de Dios, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, fue algo tan automático que inmediatamente pude como creer en Él. Algo tan fuerte que pude creer inmediatamente lo que Él me decía, lo que decían las Escrituras. Fue un impacto que Él hizo en mi vida, porque habló a mi espíritu, y mi espíritu lo recibió. Porque Él dice que Él enseña estas cosas a quienes lo aman. Hay cosas que verdaderamente, si querés explicar cómo puede ser el amor de Dios tan grande, que vino a buscarme a mí, una mujer pecadora, que se fijó en mí para salvarme, porque Él dijo, esta la quiero para mí. Y son cosas que uno en realidad, si lo vas a pensar, a hilar fino, vos decís, ¿cómo puede ser? Es su gran amor, es casi inentendible, como son las cosas del Espíritu. Por eso Él te las pasa y Él te la enseña, y nosotros la agarramos, y así mismo la ejecutamos y la enseñamos a otros. Yo lo veo así de simple, pero claro, otro por ahí no lo entiende.